Saludos, buenas noches a todos. De nuevo, estamos empezando un año escolar, doctor. Estamos empezando un año escolar, un año nuevo de residente del primer año. Siempre hay caras nuevas, siempre desaparecen otras caras que se van para el interior, como por ejemplo la doctora Dorvil y no sé si en los otros centros también se egresaron del Central y del Virginia. Pero bueno, hoy un tema realmente sumamente interesante que lo vemos con mucha frecuencia porque generalmente estos son los pacientes que nos caen en nosotros cuando el cardiólogo, ¿verdad? Ya no da pie con bola, en el sentido, algunos de los cardiólogos, o también el internista que no nos manda, que es el tratamiento de la hipertensión resistente. Para mí siempre es un honor presentar al doctor Alberto Guarionex Flores y Almonte por su mamá. Ese señor sabe mucho, pero aparte de eso es pionero en la nefrología. Fue el primer residente de nefrología, egresado de nefrología del país a nivel nacional, junto con su íntimo y compañero y amigo, Suspéndelo de íntimo Guillermo Álvarez, que también, ellos dice José Juan Castillo que ustedes son Santo y Domingo, que siempre andan juntos, pero no revueltos. Entonces, el doctor Flores también fue, bueno, estuvo en el Potier, también está en Central, fue mucho tiempo en Sedimar, está haciendo ahora, y realmente si hay algo que lo describe, es una gran pasión por la academia. Y yo creo que, sin lugar a duda, debe ser galardonado. Usted ya tuvo un congreso con su nombre, pero debe ser galardonado maestro de la medicina dominicana por sus aportes en nefrología. No lo digo eso porque lo quiero, lo digo porque creo que tiene méritos para ello. Pero sin tanto alarde, vamos a la presentación, doctor. Eh, fue con usted un fuerte abrazo al doctor Alberto Torres. Bueno, buenas noches a todos. Y lo primero que quiero es formalmente dar mis excusas, porque esta conferencia debió darse en el marco del Congreso de Hipertensión que organizó la Sociedad Dominicana de Nefrología. Por razones personales y problemas de una laringitis que tuve, prácticamente estaba totalmente afónico, no pude presentarlo. Hoy el tema de hipertensión resistente debí prepararlo completo para hablar de hipertensión resistente en todas sus variables, en todo su contexto. Pero el tema que tenía asignado en ese evento era el tratamiento de la hipertensión resistente. Vamos a enfocar algunos tips de hipertensión resistente y quisiera que esto fuera interactivo, que cualquier pregunta, cualquier duda la canalicen al momento. Desafortunadamente, el manejo de la hipertensión arterial en nuestro país y casi en todas partes es algo totalmente absurdo, así como lo oyen. Se sobreutilizan medicamentos, a veces tuve pacientes con 4, 5, 6 tipos distintos de medicamentos con presiones controladas, que a lo mejor con una dosis óptima de uno o dos medicamentos pudiera controlarse. Sin embargo, le ponen subdosis de 5 o 6 medicamentos sin ningún tipo de sentido. Y esto es algo sumamente importante. El manejo de la hipertensión resistente requiere de un diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico claro de lo que es una hipertensión resistente, no estaremos haciendo medicina. Estaremos dando pastillas sin ningún tipo de sentido. Entonces, para el diagnóstico, lo primero es tener una definición clara. Una hipertensión resistente es una presión arterial persistentemente mayor que el objetivo de presión arterial a pesar del uso simultáneo de por lo menos 3 antihipertensivos de clases distintas, donde uno de ellos tiene que ser un diurético y todos, oiganse bien, todos a dosis máximas tolerables. ¿De acuerdo? Esa definición tenemos que tenerla en nuestra cabeza. Al momento de manejar una hipertensión, tenemos que manejar los medicamentos con dosis que vayan creciendo. Diferentes tipos de medicamentos, de diferentes tipos de efectos unidos a un diurético, ir incrementando dosis para obtener la respuesta adecuada. Si no tenemos la respuesta adecuada, entonces podemos pensar en la posibilidad de que tenemos una hipertensión resistente. ¿Ok? Entonces, siempre que pensemos en una hipertensión resistente, hay que descartar causas de pseudoresistencia. Eso lo vamos a ver más luego.
en una diapositiva muy interesante que le voy a presentar. Causa de pseudoresistencia, una hipertensión de bata blanca, un aparato mal calibrado con tomas de presión arterial que no sean correctas, un paciente como la gran mayoría de los dominicanos que tiene falta de adherencia o mala adherencia terapéutica, pacientes con dosis inadecuada de medicamentos, como estuve diciendo, y también que excluyamos, antes de pensar o hacer el diagnóstico de una hipertensión resistente, las causas secundarias. Entonces, cuando hablamos de GOL, de presión arterial deseada, el nivel óptimo de presión arterial para hablar de control, tenemos que estar claros que en todos los pacientes que tengan riesgo cardiovascular, sea pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes mayores de 65 años y o pacientes que tienen un riesgo calculado a 10 años de un evento cardiovascular mayor de un 10%. Eso significa a todo el mundo. El que no está en esa lista prácticamente no existe. Entonces, el gol de presión que debemos manejar o tratar de llegar es, independientemente de las tomas correctas o domiciliarias de presión, es 130-80 milímetros de mercurio. Eso está establecido en todas partes. Mientras más alto es el riesgo cardiovascular, más bajito deben estar los niveles. Eso está establecido desde el sprint hacia acá, ya eso es una realidad. ¿Ok? Niveles de presión arterial 120, 125 y por debajo de 80 la diastólica es el gol de presión que nosotros debemos tratar de llegar en todo paciente que manejamos con hipertensión. El paciente que tiene menos riesgo, que es el que no existe, digo yo, podemos llevar los niveles antiguos de presión cercanos a 130, entre 140 a 130 y la diastólica hasta 90. Pero ese paciente realmente no existe. Entonces, los factores de hipertensión resistente que tenemos que tener en cuenta, factores farmacológicos. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que pueden inducir hipertensión arterial, empeorar una hipertensión persistente, interferir en un manejo adecuado. Factores fisiológicos también, que son condiciones que pueden afectar la respuesta al tratamiento, y factores diagnósticos de importancia también para el proceso, el preciso diagnóstico de la hipertensión resistente. Es una diapositiva vieja, pero muy interesante, de la clasificación de la hipertensión según el control y número de drogas. Fíjense que es vieja porque los valores de presión arterial GOL aquí todavía eran 140-90. Ya eso, cambien eso y pongan lo que acabo de decir. Pero tenemos presiones arteriales no controladas con 1 o 2 medicamentos, presión arterial controlada con 1, 2 o 3 medicamentos, presión arterial resistente cuando tenemos 3 o más medicamentos y no alcanzamos el GOLD, presión arterial resistente controlada cuando tenemos que utilizar más de 4 medicamentos para llegar al GOLD, y cuando tenemos que utilizar más de 5 medicamentos ya estamos hablando de presión de hipertensión refractaria. Entonces, el término hipertensión refractaria tienen que reservarlo para pacientes que no llegamos al punto óptimo de la presión arterial propuesta cuando ya tenemos más de 5 medicamentos. ¿Ok? Y no confundir la presión hipertensión resistente con la refractaria. ¿Ok? Entonces, esa es la clave. Este algoritmo es lo que ustedes tienen que aprender. Esto es lo que ustedes tienen que llevarse a su casa y aprenderlo siempre. Y aplicarlo en todos los pacientes. Cuando ustedes sospechen una hipertensión resistente, sea porque el paciente esté tomando 3 medicamentos a dosis adecuada, dosis óptimas, incluyendo un diurético, y no tenga respuesta o no alcancen el GOL, o sea que esté tomando 4 o más medicamentos y no alcancen el GOL, es un paciente que hay que sospechar que tiene hipertensión resistente. Pero una cosa es sospecha de hipertensión resistente y otra cosa es el diagnóstico de hipertensión resistente real. ¿Ok? Para llegar a ese diagnóstico de hipertensión resistente real, lo primero que ustedes tienen que hacer, se fue la luz, lo primero que tenemos que hacer es descartar las causas de pseudoresistencia. Y dentro de estas causas de pseudoresistencia, lo primero que tenemos que garantizar es que las tomas de presión arterial sean adecuadas.
Hay muchos pacientes que tienen aparatos en su casa que están mal calibrados, otros que son de manómetro, que los pacientes que no lo saben utilizar y te pueden dar datos que no son reales. Entonces, hay muchos pacientes que tienen bata blanca, que tienen presión arterial elevada en el consultorio y cuando tú le haces un mapa, viene con un mapa normal, negativo para hipertensión. Entonces, eso lo tenemos que descartar. ¿Ok? También tenemos que descartar que el paciente no esté usando concomitantemente algún medicamento que pueda tener una incidencia en esa hipertensión arterial. Vamos a ver ahorita los medicamentos que sí pueden también constituir una causa de pseudoresistencia por el uso concomitante junto con el tratamiento antihipertensivo. En ausencia de esos dos factores, entonces tenemos que descartar las causas secundarias. Causas secundarias de hipertensión arterial que son causas de pseudoresistencia, entre comillas, pero son importantes porque con muchísima frecuencia la etiquetamos de hipertensión resistente real. Y las causas secundarias, métanse en la cabeza que la mayoría son potencialmente curables. ¿Ok? La mayoría de causas de hipertensión secundaria son potencialmente curables. Por lo tanto, es vital hacer el diagnóstico diferencial con hipertensión secundaria cuando tengamos una hipertensión de comportamiento aberrante. Entonces, solo cuando descartemos eso, podemos hablar de hipertensión resistente real. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo quise traer porque de un 2 a un 10%, dependiendo las series que pueden consultar, de los pacientes hipertensos tienen una hipertensión secundaria. Y dentro de la causa de hipertensión secundaria, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas que nunca o muy pocas veces lo pensamos y no llegamos al diagnóstico de esas causas. Como por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es la causa más frecuente de hipertensión secundaria. Pero nosotros no lo pensamos porque tenemos en la cabeza estipulado que apnea obstructiva del sueño la va a tener el paciente gordito, cuello corto, que ronca. Ya, ese es el único paciente. Y ni siquiera ese que viene a la consulta pensamos en apnea del sueño, ni siquiera en ese. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en eso. Todo paciente con un comportamiento aberrante de hipertensión arterial, a pesar del uso de 3 medicamentos a dosis óptima, en el cual pensemos una hipertensión resistente, tenemos que descartar la posibilidad de apnea del sueño. Y ya la posibilidad de apnea del sueño, descartarla no solamente se hace con la famosa polisomnografía, que el tipo tiene que irse a dormir una noche en la clínica a un costo grandísimo. Este test, este score de Edwards, es un score muy simple que ustedes deben buscarlo y aplicarlo en el consultorio, porque son preguntas específicas. Es un score que se valora del 1 al 3. Del 0 al 3. 0 es cuando no existe. 1 es que a veces, 2 es que es frecuente, 2 es que es muy 2 es que es frecuente y 3 que siempre. Y son preguntas específicas. Por ejemplo, usted se duerme cuando está viendo una película, usted se duerme cuando está trabajando. Esas preguntas sencillas, y es un score que si tú acumulas menos de 10, tú no tienes apnea del sueño. Si está entre 10 y 16, hay alta posibilidad de que la tenga. Y si la tiene por encima de 16, tú eres un paciente con apnea del sueño que no hay que hacer más nada, sino que ponerle tratamiento. ¿Ok? Ese score son 8 preguntas. Ahí lo pueden buscar en cualquier libro y tenerlo siempre en el consultorio para que el interrogatorio lo puedan hacer. Pero tienen que tener en cuenta la causa más frecuente de hipertensión secundaria es la apnea obstructiva del sueño. Y los que van a tomar exámenes para irse a Estados Unidos van a encontrar esa pregunta que siempre aparece y siempre se quema. Otra causa frecuentísima que tampoco la pensamos, carajo, es el hiperaldosteronismo primario. Señores, el hiperaldosteronismo primario lo vemos día a día y no nos damos cuenta de él. No nos damos cuenta de él porque no lo pensamos. Ustedes van a tener pacientes con hipertensiones importantes que cuando ustedes le manden a hacer aldosterona va a estar alta. Si le mandan aldosterona en la orina va a estar también anormal. Tienen potasio bajito la gran mayoría.
es muy fácil de diagnosticar siempre y cuando lo pensemos. Siempre y cuando lo pensemos. Por lo tanto, a todo paciente con hipertensión resistente hay que escriniar hiperaldosteronismo. Hay que escriniar suprarrenales, porque puede ser un fibroadenoma también, aunque es mucho menos frecuente. Y otra cosa importantísima que tenemos que escriniar es la hipertensión renovascular. Hipertensión renovascular no es el muchachito de 16 años, de 14 años, que tiene una hipertensión en el cielo, porque tiene un problema de una displasia fibromuscular. No, ese no es el que vamos a ver. Hipertensión arterial, renovascular, la vamos a ver más frecuente en ancianos, viejitos que tienen una hipertensión controlada con 2 o 3 medicamentos y que de repente comienzan a tener hipertensión resistente, teniendo esos viejitos su tratamiento adecuado, siendo adherentes al tratamiento. Y simple y sencillamente lo que hizo fue que hubo una placa de atenoma que tapó una arteria renal. Simple y sencillamente. ¿Ok? Eso es un caso que normalmente en los ancianos se maneja de manera conservadora. ¿Ok? Pero potencialmente curable. Las hipertensiones renovasculares, si se detectan a tiempo, se pueden resolver. Lo mismo que la apnea del sueño se puede resolver. Lo mismo que el hiperaldosteronismo primario se resuelve con una adrenalitomía, si se encuentra el tumor. O sea, son causas reversibles de hipertensión arterial que si no la etiquetamos, si no la diagnosticamos, vamos a mal diagnosticar hipertensión resistente en nuestros pacientes. Les hablé de los medicamentos. Hay un montón de medicamentos que tú lo estás usando concomitantemente con un tratamiento antihipertensivo y no vas a mejorar la presión. Pero no es porque sea resistente, es una pseudo resistencia inducida por medicamentos. Y dentro de los medicamentos, ahí están toda esa gama de medicamentos que a diario usamos. Desde un simple antiinflamatorio no esteroideo, los contraceptivos orales, la eritropoyetina que frecuentemente usamos, los anticalcineurínicos, los que usan estos estimulantes, cocaína y demás. O sea, esa gama de medicamentos que ustedes ven que a veces no lo tomamos en cuenta, pero que son de uso diario la mayoría de ellos. Y no lo tomamos en cuenta cuando tenemos hipertensiones importantes. ¿Ok? Entonces, ese algoritmo es importante tenerlo siempre en cuenta. La evaluación inicial, descartar causas secundarias y la confirmación diagnóstica de hipertensión arterial resistente. Lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando ya tenemos estratificado el paciente, que estamos en presencia ante una hipertensión resistente real, que ya habremos descartado lo que hablamos, lo primero que tenemos que hacer son medidas no farmacológicas para impactar en esa hipertensión. Es el primer paso que hay que hacer. ¿Cuáles son esas medidas? El que ve esa diapositiva se va a impresionar por algo que yo no creo en eso. Es el nivel de disminución de presión que pueden inducir estas medidas. Por ejemplo, reducción de peso. El solo hecho de mantener un BMI por debajo de 25 dice que nos garantiza una pérdida significativa de presión arterial, una disminución significativa de presión arterial, tan importante como de 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos de peso que disminuye a nuestros pacientes. Entonces, definitivamente hay que tener un impacto en la dieta del paciente para bajar de peso. La dieta DASH, ya ustedes la conocen quizá mejor que yo, es la dieta de los pacientes hipertensos. Es una dieta rica en frutas, vegetales, baja en grasa saturada, en grasa total y reducida en sodio. Esa es una dieta que hay necesariamente que aplicarle al paciente con hipertensión importante. ¿De acuerdo? Bajar el sodio en la dieta es importantísimo. Un paciente que tenga un aporte de sodio menor de 2.4 gramos por día. Hay que tratar de lograrlo. Aumentar la actividad física del paciente, los famosos 150 minutos de ejercicio aeróbicos a la semana. Moderar la ingesta de alcohol. El que hizo esa diapositiva es un alcohólico. Porque dice, claro, el hombre menos de 2 tragos por día está pasado.
aumenta la ingesta de potasio para tratar de inducir y tener impacto en la natriuresis. Si el paciente tiene función renal normal, aumentar la ingesta de potasio puede ayudar a reducir el sodio a través de fomentar la natriuresis. Y también alternativas como la meditación, el yoga y demás terapias de biofeedback que pueden en parte inducir o ayudar a controlar la presión. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Es el primer paso ante un paciente hipertenso. ¿Lo estamos haciendo nosotros? Yo creo que no. Yo creo que no. Podemos aconsejarlo, decirle, mire, tiene que bajar la sal de la dieta, tiene que bajar de peso, pero no es decírselo. Es hacer que el paciente entienda la importancia que tiene esa vaina. Hacer que el paciente coopere con él mismo, porque esto es parte de la adherencia terapéutica y es fundamental en estos pacientes. Luego que nosotros tenemos este paso, que es el primero, ¿no? Descartar causas secundarias y fomentar manejo no farmacológico de la hipertensión, pasamos a un segundo punto. Este segundo punto yo estoy seguro que muchos lo desconocen. Este segundo punto es sustituir el diurético de ácido por un similar, como es la clortalidona o la indapamida. Y usted dirá, ¿por qué? El objetivo básicamente de esto es maximizar la eficacia terapéutica de ese tratamiento. Y se dice que es importante porque al maximizar la eficacia con un medicamento que tenga igual o mayor potencia antihipertensiva que el diurético triacídico, pero una vida media mucho más prolongada, como es la clortalidona, podemos tener un impacto en el control de la presión arterial. Y ese paso se considera importante antes de adicionar una cuarta droga. Esto no es a lo loco. Aquí yo le presento un reportaje de la Sociedad Española de Hipertensión, que se refiere a las guías del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana de Cardiología del 2017. En estas guías del 2017, esta gente recomienda el uso de un diurético tiazida o un similar a la tiazida como medicamento de primera línea para hipertensión. Pero en estas guías ellos favorecen el uso de la clortalidona por encima de la hidroclorotiazida, alegando varias cosas. Número uno, una reducción, y ahí viene el fallo de ellos, comprobada en ensayos de eventos cardiovasculares y una vida media mucho más prolongada. Ellos proclaman en esa guía del 2017. Preferimos preferimos la clortalidona a la hidroclorotiazida por una vida media más prolongada, que eso es algo harto sabido, pero además ellos alegaban en esa época que tenía mejores efectos cardiovasculares. Entonces, como hay mucha gente que le lleva la roca izquierda a los americanos, este es un estudio que trató de confirmar eso. Ese estudio, cuando compara los eventos cardiovasculares de la clortalidona con la hidroclorotiazida, no respaldó el hecho que habían propuesto los americanos. Y aquí en este estudio no hay beneficios cardiovasculares con el uso de la clortalidona. Eso dio pie a que se siguiera investigando. Entonces, este estudio, que ya es más reciente, del 2022, también hizo la comparación de las dos drogas tratando de ver el efecto antihipertensivo y el efecto cardiovascular. Tampoco demostró mejoría en los eventos cardiovasculares ni también la inducción de cáncer por parte de la clortalidona. Pero sí, este estudio demostró una cosa, y es una reducción significativa en la presión arterial diastólica en aquellos pacientes que usan clortalidona en vez de hidroclorotiazida. Entonces, ese efecto de que tiene mejor efecto sobre la presión sistólica, asociado con esto, la vida media 72 horas en comparación con menos de 12 horas de la hidroclorotiazida, favorece que antes de una cuarta droga en hipertensión resistente se pueda hacer el switch a clortalidona
porque tiene mejor efecto en la presión diastólica, un efecto similar en la presión sistólica, no tiene mayores efectos cardiovasculares, pero sí es una droga que te va a tener una vida media mucho más prolongada. Y eso es un beneficio para el manejo de la hipertensión. Otra cosa buena que tiene, este es un estudio que se hizo en pacientes con enfermedad renal avanzada, pacientes de estadio 4, que utilizaron clortalidona como antihipertensivo, y en este se dio un efecto positivo de una reducción de cerca de un 11% de los niveles de presión arterial en pacientes con hipertensión de difícil manejo, no todavía refractaria e incluso hipertensión refractaria, adicionando clortalidona, switchando la hidroproteasida. Recuérdense que el poder diurético y el poder antihipertensivo de la tiazida en pacientes con enfermedad renal estadio 4 se hace prácticamente nulo o muy bajito. Entonces, sustituyendo a la clortalidona desde el punto de vista de reducción de hipertensión arterial es una opción interesante, pero como todo tiene su pero, este es el estudio CLIC. Este estudio CLIC valoró el uso de clortalidona en pacientes con hipertensión resistente, pero con una enfermedad renal crónica estadio 4. En este estudio CLIC, si bien es cierto que hubo una reducción importante de los niveles de presión arterial en los pacientes que usaban clortalidona, hay cosas que no salieron tan bien. Número uno, los índices de albuminuria, creatinina fueron mucho más altos en los pacientes que usaron clortalidona. El aumento de la creatinina sérica, miren ahí abajo, 51% versus 14% en el grupo que usó placebo. Y eso es algo que no nos favorece a nosotros. Mayor índice de hiperglicemia también se detectó en estos pacientes, mayor incidencia de hiperglicemia, y eso hace que nosotros tengamos esa opción, pero con muchas reservas en pacientes con enfermedad renal crónica. Por lo menos yo no lo recomiendo. Ya vimos el segundo paso. ¿Ok? El segundo paso es hacer el switch desde la hidroclorotiazida por una clortalidona o por indapamida, que también tiene efectos similares. Y luego viene el tercer paso. El tercer paso ya es el tratamiento que la mayoría conoce como el manejo de una hipertensión resistente, que es la adición de una cuarta droga. La adición de una cuarta droga, ¿por qué se usa como primera línea espironolactona? No es casualidad, debo decirle. La ideal cuarta droga en hipertensión resistente debe ser un antagonista de los receptores mineralocorticoides como la espironolactona y en su defecto la eplerenone. Y ustedes dirán, ¿por qué no la finerenone? La finerenone no hay un estudio comparativo entre el poder antihipertensivo de ella junto con la espironolactona, pero si vamos a análisis post-hoc de estudios ya viejos como son el Fidelity y el AMBER, que lo vamos a ver ahorita, en esto se demuestra que en pacientes con enfermedad renal el poder antihipertensivo de la finerenone es mucho menos poderoso comparándolo con la espironolactona. Por lo tanto, no puede ser propuesta como una cuarta droga en pacientes con hipertensión resistente, independientemente de que tiene menos efectos hipercalemiantes, eso es una cosa que lo beneficia, pero lo que buscamos en estos pacientes con hipertensión resistente es una respuesta antihipertensiva. ¿Por qué espironolactona? No es casualidad, es que se ha probado con todo. Y este es el estudio Pathway 2, que simplemente comparó, buscando la cuarta droga ideal en hipertensión resistente, comparó la espironolactona con un placebo, con un beta bloqueante que fue el bisoprolol y con un vasodilatador como la doxazosina, para determinar cuál es el tratamiento óptimo de hipertensión resistente. Este fue un ensayo aleatorio, doble ciego, en el cual se estudió durante 12 semanas pacientes con hipertensión resistente en 4 grupos.
Espironolactona entre 25 y 50 miligramos día. Bisoprolol de 5 a 10 miligramos día. La doxazocina 4 a 8 miligramos día y placebo. Y hubo un subgrupo que se hizo un subestudio paralelo al pathway que se hizo con amiloride y vamos a hablar ahorita de eso. Entonces, los resultados fueron evidentemente a favor de la espironolactona. El poder antihipertensivo de la espironolactona en estos pacientes fue superior al de los demás medicamentos. ¿Ok? Definitivamente fue mucho mejor en cuanto a la capacidad, ¡ay Dios!, de disminución de presión arterial del grupo de espironolactona. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes del pathway 2, además de tener un mejor perfil de respuesta antihipertensiva con la espironolactona, hubo también otros efectos interesantes. Menor efectos adversos mayores, menor efectos adversos en forma global y menos pacientes tuvieron que retirarse del estudio por efectos de los medicamentos. Cuando concluyen este estudio, concluyen que la espironolactona es idealmente mejor droga para controlar la hipertensión resistente y hacen llamado de atención varias cosas. Número uno, hay que usarla con cuidado en pacientes que tengan un GFR por debajo de 45. Número dos, hay que usarlo con cuidado en pacientes que tengan un potasio férico de base superior a 4.5. Hay que monitorear bien de cerca esto. Y número tres, este es un efecto que hay que tener en cuenta. La espironolactona, desafortunadamente, actúa sobre los receptores esteroideos y los estrogénicos y puede inducir síntomas de hormonales, como son la ginecomastia, como son la pérdida del apetito sexual, que son efectos realmente indeseables y son los más difíciles. Penosamente, esos efectos no se ven desde la primera dosis. Usualmente se ven a partir de las 4 semanas del uso del medicamento, pero son efectos que te van a causar a ti un problema serio con el paciente. Porque va a venir a buscarte la cabeza a ti cuando vengas a reclamarte, porque le están creciendo los senos, porque ya no tiene apetito sexual, y tú explicarle que eso es un poquito difícil. Entonces hay que usarlo con cuidado y siempre hay que advertirle al paciente antes de usar el medicamento los potenciales efectos antiandrogénicos que pueden ocurrir. Solamente con la autorización del paciente pues se puede someter el paciente a estos estudios, a este medicamento. Cuando se habló de un subgrupo, un subestudio que se hizo con el amiloride, fíjense lo que pasó. Con el amiloride se obtuvieron efectos hipotensores muy parecidos a los de la espironolactona, superiores a los del beta blocker, superiores a los de la doxazocina. Y eso dio pie a que se siga estudiando. En este subestudio, este es el mismo subestudio del paso, y se sacaron 146 pacientes de ese estudio con hipertensión resistente y se sometieron al tratamiento con amiloride, 10 miligramos durante las primeras 6 semanas. Los pacientes que en esas 6 semanas persistían con datos de hipertensión no controlada, se subía a 20 miligramos hasta completar las 12 semanas, que fue lo que abarcó el estudio. Entonces, el endpoint de este estudio era el cambio de la tensión arterial sistólica a las 6 y a las 12 semanas de tratamiento, y la conclusión de este estudio fue que la amiloride es tan efectivo como la espironolactona para controlar la hipertensión arterial resistente, pero con un menor riesgo de hiperpotasemia y sin los efectos antiandrogénicos. Entonces, es una opción pero que muy atractiva en los pacientes que tengamos algún issue con el uso de la espironolactona. Ténganlo en cuenta. Y además es barata.
Entonces, este es un estudio que se publicó ahora, en mayo del 2025, en el Journal del Colegio de la American Asociación Americana de Medicina, el JAMA. Este estudio comparó la espironolactona y la amiloride en hipertensión resistente. Es un ensayo clínico aleatorio, lo pueden encontrar en UpToDate, eso está en WASU, en nefrología. Es un estudio muy reciente. Y en este estudio, la amiloride produjo una reducción de presión arterial sistólica similar a la de la espironolactona. Por lo tanto, este estudio concluye, al igual que lo que dije hace un ratito, que es una opción terapéutica útil en los casos en los cuales tengamos algún inconveniente con el uso de espironolactona, sea por hiperpotasemia, sea por una filtración glomerular bajita, o sea por la aparición o el riesgo de aparición de los efectos antiandrogénicos. Esta es una opción terapéutica que tenemos que tener en cuenta y, como les dije, tampoco es cara y lo tenemos aquí. Seguimos. Este es el estudio RIHOT. Seguimos explicando por qué la espironolactona, porque no es casualidad. Ya vimos que la comparamos con un beta blocker, ya vimos que la comparamos con un vasodilatador, ya vimos que es similar a la amiloride. Y ahora este estudio de RIHOT, simplemente Resistant Hypertension Optimal Treatment, es por la sigla RIHOT. Esto lo comparó la espironolactona con el clonidine, como una cuarta droga. Efectivamente, en este estudio, la espironolactona tuvo bastante similar el efecto antihipertensivo en hipertensión resistente comparándolo con la clonidina, pero una gran ventaja. Hipertensión resistente usualmente son pacientes que les va mal porque no tienen buena disciplina, son pacientes que tienen algún grado de disfunción renal, son pacientes que tienen limitaciones para adherirse a los tratamientos. Y ustedes saben que el gran problema de la clonidina es que necesitamos la colaboración de un paciente, porque las hipertensiones de rebote en un paciente con hipertensión resistente son prácticamente un gran problema con un índice de enfermedad cardiovascular fatal bastante alto. Entonces, por eso es que la clonidina no se ha, a pesar de tener un efecto antihipertensivo importantísimo, se prefiere el mantener la espironolactona como la cuarta droga. Seguimos hablando. Este es el famoso estudio AMBER. Me encanta el estudio AMBER. Me encanta. ¿Cuál es el problema de la espironolactona? El potasio. Entonces, esta gente cogieron pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 y adicionaron patiromer a la espironolactona y lo compararon con un grupo placebo. En este estudio, pacientes en estadio 4, se demostró muchas cosas interesantes. Fue un estudio con 296 pacientes en estadio 3 y 4 de enfermedad renal crónica, todos usando espironolactona a dosis de 25 a 50 miligramos día. ¿Ok? El estudio se prolongó durante 12 semanas. En todos estos pacientes, el grupo que se sometió a el patiromer como terapia coadyuvante a la espironolactona tuvo muchísimo mejor evolución que en relación a placebo. De ese estudio, 86% de los pacientes pudieron terminar el estudio a las 12 semanas y la cantidad de pacientes que se abandonaron el estudio por efectos colaterales fue realmente poco significativa. Entonces, definitivamente la adición del patiromer en estos pacientes hace mucho más viable la evolución y el pronóstico del paciente desde el punto de vista del manejo de la hipertensión resistente cuando estamos usando espironolactona en pacientes de alto riesgo. Es una opción que tenemos que valorar. Nosotros no tenemos patiromer, pero pronto aquí va a llegar el ciclosilato de zirconio. Es una molécula que hace lo mismo que esto. Es una especie de resina que capta el potasio, evita la absorción gastrointestinal y viene mezclado con una lactulosa, con un catártico para promover su excreción fecal. No te produce estreñimiento y definitivamente reduce la absorción gastrointestinal del potasio. Por lo tanto, es una opción interesantísima.
en pacientes con hipertensión resistente y una enfermedad renal crónica importante. Entonces, esto es el patiromer. Vamos a tener el ciclosilato de circonio pronto, que es casi lo mismo. Es simplemente un polímero que es parecido en cierta forma a la resina de intercambio, que lo que hace es captar el potasio, unirlo a la molécula del polímero, promover su eliminación a través fecal y disminuir la absorción gastrointestinal de potasio. Tiene mucho menos efectos adversos que lo que tenemos acá, las resinas de intercambio catiónico que tenemos. Y eso es algo que definitivamente está demostrando muchos beneficios en los pacientes con hipertensión resistente y alto riesgo de hiperpotasemia. Entonces, ya vimos el cuarto paso, que era el tercer paso, que era la adición de una cuarta droga. ¿Ok? ¿Qué pasa después? No podemos controlar con una cuarta droga. ¿Qué es lo que viene? Ahora viene, dependiendo de la frecuencia cardíaca de ese paciente, la adición o no de un beta blocker. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca por encima de 70 milímetros de mercurio, ponemos un beta blocker que sea cardioselectivo. ¿Ok? Y como alternativa, un no selectivo. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso un poquito más. ¿Cuál es la idea? Seguimiento de estos pacientes y tener muy en cuenta los efectos secundarios, sobre todo la disminución de la frecuencia cardíaca. Esto es vital, Campo, echa para acá para que entienda esto. Esto es para ti. Cada fase de tratamiento de una hipertensión resistente debe agotar un mínimo de 2 a 4 semanas entre un paso y otro. Eso no es yo te puse una medicina, mañana está la presión alta, te pongo todo otra y me desespero y te pongo un quinto, te pongo un sexto, como aquí hace la mayoría de gente. Tú ves los pacientes con 6, 7, 8 medicamentos antihipertensivos, toda dosis bajita y el paciente peor. Y gastando todo el dinero del mundo. No. Usted tiene que comenzar con dosis que usted va a ir ajustando en esas 2 a 4 semanas para esperar la respuesta antihipertensiva adecuada. En este intervalo solo se modifica la tensión arterial persistentemente elevada, solo se modifica esto si hay algún efecto intolerable o alguna afectación de un órgano blanco. Si en este interín hay esas condiciones, pues tú puedes cambiar. Pero si no, tú tienes que darle tiempo de respuesta terapéutica. Ok, eso es vital. Entonces, ¿qué pasa en el paciente renal crónico? Hasta ahora yo no he hablado de renal crónico. Hasta ahora hemos hablado de los pacientes normales con algún grado de disfunción renal. Pero ¿qué pasa en el paciente con una enfermedad renal terminal? Donde no podemos usar los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Donde tenemos limitación para combinar un alfa-2 agonista con los beta bloqueantes. Donde tenemos... ¿Sí? Bueno, lo usamos porque somos imprudentes, pero no es lo correcto. Tú meterle un 100 miligramos de atenolol con 0.2 de clonidina cada 8 al paciente. Y arriba de eso, si tiene una neuropatía diabética, meterle un antidepresivo. Digo, yo estoy de acuerdo con usted. Que el paciente va a estar así el día entero. Lo van a despertar para que vaya al consultorio. Eso no es lo correcto. Que la mayoría de los pacientes en hemodiálisis tienen un beta bloqueador. Y usted sabe con qué vamos para allá. Vamos para allá ahora para que abran los ojos. Vamos para allá ahora para que abran los ojos. Entonces, también tenemos limitaciones con el uso de diuréticos. No todos los pacientes tienen respuesta diurética. Muchos están anúricos, están en diálisis. Y tenemos también limitaciones para el uso de vasodilatadores directos, como el minoxidil, por la retención hidrosalina que induce. O sea, tenemos un problema en los pacientes con diálisis y una hipertensión resistente. Tenemos un gran problema también, porque nos enfocamos en la presión arterial del paciente cuando llega a diálisis, cómo se va. Y es un disparate. La presión arterial importante en el paciente en diálisis es la presión interdialítica, la que él maneja en su casa, porque esa es la que va a tener impacto pronóstico malo. Por Dios. Y no estamos pensando en eso. ¿O es cierto? ¿O no? Si yo estoy equivocado, dígamelo. Pues eso es lo que hacen ustedes toditos. Le importa nada más cómo llega el paciente. Doctor, pero no, la presión que importa es la que se conecta a la máquina, la que llega a la máquina.
La presión que importa en el paciente de diálisis es la que él maneja en su casa. La presión interdialítica, no la intradialítica. La más importante es la interdialítica. Es importante la intradialítica, pero la más importante es la que tú no estás arriba de ella. Y como está en diálisis, tú lo esperas cada 3 días y no sabes cómo está en su casa. Y eso es un grave error. Entonces, en diálisis peritoneal, el objetivo es 130-80. En diálisis, en hemodiálisis, el objetivo en hipertensión resistente es llevarla a 140-80. Ese es el objetivo. Pero ¿qué pasa? Al igual que hablamos de medidas no farmacológicas en el manejo de hipertensión resistente de un paciente cualquiera, también en el paciente en diálisis tenemos medidas y estrategias no farmacológicas que tenemos que aplicar, pero tampoco la aplicamos. Lo primero es, tú tienes que lograr gradualmente el peso seco óptimo. Lo que hacemos nosotros en Sendover no es un disparate. Tratar es un protocolo de impedancia para llevar al paciente a un peso ideal desde el punto de vista del líquido del espacio extracelular. Tú tener eso controlado, ya tiene la pelea ganada. Ya tú vas a tener menos hipotensión intradiálisis, tú vas a tener mejor control del volumen de ese paciente. Y esa es una medida no farmacológica que en el paciente con hipertensión resistente en diálisis va a tener un impacto. Otra cosa que tiene que hacer es, hablamos ahorita en el paciente normal, tú tienes que tratar de reducir el sodio a 2.4 gramos día. En el paciente hemodiálisis hay que bajarlo a 2 gramos, mínimo. O sea, hay que restringir el sodio. Y otra cosa que normalmente no hacemos es que tú puedes tener impacto en la diálisis o una diálisis más prolongada o simplemente disminuye el sodio en el dializado. En un paciente con hipertensión resistente, tú calibras la máquina y pones el dializado en 1.35 y tú vas a tener un impacto en la respuesta terapéutica. Esas son medidas no farmacológicas que hay que obligatoriamente usar en el paciente de diálisis. Cuando vamos a medidas farmacológicas, esto no lo hacen ustedes ninguno. Yo sé que algunos hasta me han criticado a mí cuando lo voy haciendo. La droga de elección en un paciente de hemodiálisis con hipertensión resistente es un beta bloqueante. Un beta bloqueante no cardioselectivo. Es un beta bloqueante, la primera droga de elección. Lo que se propone es atenolol. Primera droga de elección baratísima. En el paciente en diálisis de 25 a 50 miligramos día, dosis inicial, y dosis máxima puede ir 100 miligramos. Y se usa post-diálisis. 100 miligramos de atenolol post-diálisis como dosis máxima. Pero dependiendo del paciente, tú comienzas con una dosis de 25 a 50 y la vas ajustando hasta poder llegar a 100 miligramos post-diálisis. En el paciente de diálisis peritoneal, 25 a 50 miligramos diario. Es la primera droga que tienes que utilizar para esos pacientes. ¿Cuál es la limitante que tiene esto? La frecuencia cardíaca. Tú puedes inducir una frecuencia cardíaca muy baja y tienes que tener cuidado. Si el paciente está descompensado con un potasio alto, te puede bloquear. Entonces, tienes que tener eso en cuenta. Hay que monitorear la frecuencia cardíaca en estos pacientes y mantener y garantizar un potasio en límites adecuados. La segunda opción alternativa son los antagonistas de calcio dihidropiridínicos. De esto, cuando hablamos ahorita del efecto prolongado, viva que más efecto prolongado tiene la amlodipina, que te puede durar fácil 72 horas con un buen nivel. Por lo tanto, es la primera droga, la segunda droga de elección. Y dentro de los antagonistas de calcio, se prefieren en estos pacientes la amlodipina a la nifedipina. La tercera y casi... ¿Perdón? La nifedipina está en lo máximo. Eso es algo que tenemos que decir. Pero se prefiere la amlodipina. Okay. La tercera droga de elección, y para mí casi inservible, son los bloqueadores de receptores de angiotensina y los inhibidores, los IECA. Perdón. ¿Por qué yo digo que casi no sirven? Idealmente, si el paciente tiene presión arterial, función renal residual, pueden tener mejor efecto. Pero lo que está hartamente demostrado es que con un beta-block, con un ARA2 o un IECA, nosotros no vamos a tener ningún impacto cardiovascular como se ha vendido a través de los años en pacientes de hemodiálisis. Y está demostrado que el único efecto que pueden lograr es
Dios mío. En este metaanálisis se demostró que el único efecto del IGR-2 es que reduce la masa del ventrículo izquierdo, pero no tiene ningún impacto en la aparición y ocurrencia de eventos cardiovasculares mayores en relación a lo que se ha vendido a través del tiempo. No hay beneficios cardiovasculares suficientes que soporten el uso de un BRA o un IECA en pacientes en hemodiálisis. Estoy hablando de pacientes en hemodiálisis. Yo no estoy hablando de pacientes con función renal normal. Penosamente, los pacientes en diálisis hay que sacarle su comida aparte. Son pacientes distintos. Yo tengo uno aquí. Son pacientes totalmente distintos. Entonces, ahora va lo que tú dijiste, Campo. ¿Qué de la hipertensión intradialítica? Es distinta, ¿eh? El endpoint de hipertensión resistente en pacientes en diálisis es enfocarlo en la hipertensión entre diálisis, interdialítica. Ahora, el paciente que hace hipertensión intradialítica, ¿cómo lo vamos a manejar? Aquí el manejo es distinto. Aquí, en vez de nosotros dar un beta bloqueante, como es el atenolol, tenemos que sustituirlo por uno dual, como es el carvedilol. ¿Por qué? Porque el carvedilol, además del bloqueo de receptores beta 1 y beta 2, va a tener una incidencia interesante en el bloqueo de las endotelinas. Y estás harto sabido desde hace mucho tiempo, porque esta es una diapositiva de que debe tener 15 años, 10 años. En la hipertensión intradialítica, un factor fundamental es la disfunción de células endoteliales con aumento de endotelinas. Entonces, el bloqueo que tú induces con el carvedilol de las endotelinas, pues te ayuda a controlar mejor la hipertensión intradialítica de estos pacientes, independientemente de volumen. Yo no estoy hablando del que llega casi en un edema agudo de pulmón encharcado. No. Eso es una hipertensión intradialítica. Eso es mal realizado y mal seguido. Estamos hablando de cosas distintas. Ok. Entonces, voy muy rápido, coño. Ya por último, le voy a mencionar, no voy a hacer mucho hincapié, en algunas drogas nuevas, si se quiere la palabra nueva, si aplicar, que hoy se han planteado como coadyuvantes en el uso de los pacientes con hipertensión resistente. Drogas de las que ya conocemos hasta harto sabido, como son los inhibidores del cotransportador de glucosa. Es famoso ese SGLT2 que se usan hasta para la gripe. Drogas que también conocemos, como son los inhibidores de la neprilicina. Drogas que están en estudio, como son los antagonistas duales de la endotelina y los inhibidores de la aldosterona sintetasa. Eso es lo que se está enfocando para el manejo coadyuvante de la hipertensión resistente. Entonces, de esto hay drogas que se conocen hace mucho, como son los SGLT2 y como es el sacubitril valsartán. Hay drogas que están en fase de investigación que ya están prácticamente en el mercado, como son los inhibidores duales de la endotelina y como es el inhibidor de la aldosterona sintetasa, y drogas que todavía están en fase incipiente de investigación, que son los inhibidores de la aminopeptidasa A e inhibidores de angiotensinógeno hepático, que no voy a mencionarlo, porque todavía están en estudios muy incipientes. Los SGLT2. No hay ningún estudio del SGLT2 hipertensión refractaria, pero sí hay análisis post-hoc de, por ejemplo, el estudio Credence. El estudio Credence fue el estudio, el hallmark de la canaglifosina, que fue el primero que llegó aquí. Y el Credence fue el estudio, la presentación de ese estudio. Pues en el Credence había un grupo de pacientes, un 31.2% de los pacientes que se incluyeron en el Credence que tenían hipertensión refractaria. Y en estos con hipertensión refractaria se vio que tanto a las 3 semanas como al final del estudio hubo una reducción
de la hipertensión arterial en los pacientes que utilizaron la canaglifosina en ese estudio. Incluso se vio una menor necesidad de agregar una cuarta droga al final del estudio en los pacientes que se sometieron al uso de canaglifosina. Entonces, de ahí se intuye que es una droga que puede ser interesante de estudiar en el manejo de la hipertensión refractaria. Pero esto se replicó también cuando se hizo el estudio en PARREC. En el estudio en PARREC había un grupo de pacientes que se sometieron a este estudio. En este grupo fue un 22.5% de los pacientes que calificaban para hipertensión refractaria, para hipertensión resistente, perdón, me confundí, para hipertensión resistente. Y en estos pacientes se vio que en todo momento del estudio, los pacientes que tenían hipertensión resistente, que se manejaron con EMPA, tuvieron mucho mejor perfil y mucho mejor respuesta hipotensora que los pacientes que no usaron el medicamento. Por lo tanto, en estos dos estudios que son post hoc, se puede intuir que la adición de un inhibidor SGLT2 a pacientes con hipertensión resistente, es una opción terapéutica interesante que hay que valorar. Lo mismo pasó cuando se hizo el estudio de sacubitril/valsartán en el tratamiento de hipertensión resistente en pacientes con insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección conservada. Este estudio, que ya tiene bastante tiempo publicado, tiene 4 o 5 años publicado, demostró que los pacientes que usaron sacubitril/valsartán con hipertensión resistente tuvieron mucho mejor respuesta hipotensora comparándolos a los que usaron valsartán solamente. Entonces, pero no solamente mejor respuesta hipotensora, sino que mucho mejor tolerancia, mucho menor índice de complicaciones mayores cardiovasculares y un perfil mejor de evolución de la falla cardíaca. Ya no solamente mejoró el perfil cardiovascular, no solamente mejoró el pronóstico en relación a enfermedad, complicaciones mayores, sino que hubo una significativa disminución de los niveles de presión arterial, con una presión sistólica 49% versus 34% de valsartán solo. Entonces, es otra opción terapéutica que puede considerarse en pacientes con hipertensión resistente. Este estudio es recientemente publicado. Eso es del Baxdrostat, que es un inhibidor de la aldosterona sintetasa. Es un inhibidor de aldosterona sintetasa que se ha propuesto como sustituto de los antagonistas receptores mineralocorticoides en el manejo de la hipertensión refractaria, sobre la base de que no va a tener efecto antiandrogénico, sobre la base de que va a tener un menor perfil, menor cantidad de hiperpotasemia. Y en este estudio se comparó y demostró, primero, efectos dosis dependientes, pero con un impacto interesantísimo, comparable con la espironolactona, tanto en la hipertensión sistólica como en la diastólica. ¿Ok? Tanto en hipertensión sistólica como la diastólica, y es una droga que puede representar una opción muy, muy buena en relación a la hipertensión resistente, ya que no tenemos lo que le falta a la espironolactona, de lo que cojea la espironolactona prácticamente, esto no nos lo ofrece, con un perfil hipotensor similar. Lo mismo se presentó este estudio. Este es con otro inhibidor de la aldosterona sintetasa que se llama lorundrostat, que presenta un perfil similar. ¿Ok? Un perfil similar. Tanto en uno como en el otro estudio, tanto el Baxdrostat como este lorundrostat, se ha demostrado un efecto antihipertensivo similar al de la aldosterona, pero en ausencia de esos efectos antiandrogénicos y con un mejor perfil del potasio. Y son los que
probablemente en un futuro cercano sustituyan la espironolactona. Entonces, o no la espironolactona, sino los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, porque yo he dejado de plano, en un segundo plano, la eplerenone, y la finerenone aquí no aplica. Entonces, esto es el estudio Precision, que fue el estudio que todavía me parece que no se ha publicado, no está en el mercado esta droga. Es un estudio que ya se terminó, tuvo en fase 3, que es con el aprocitentan. El aprocitentan es un medicamento que es un bloqueador de la endotelina con un efecto antihipertensivo sumamente interesante. Y lo más interesante que tiene es que luego de la suspensión del medicamento se mantuvo el efecto antihipertensivo en este estudio. Se mantuvo el efecto antihipertensivo por un tiempo de unas 40 semanas. A dosis elevada, incremento, valores cada vez más controlados de presión arterial en pacientes con hipertensión resistente, con dosis que iban desde 12.5 hasta 25 miligramos. Pero tienen un efecto adverso que no nos va a convenir, y probablemente este medicamento en el futuro no se va a aplicar. Y es el mismo efecto que tienen los vasodilatadores directos, como es el minoxidil. Es que induce una retención de líquido bastante alta y muy dependiente de dosis. A medida que más dosis utilizamos, la retención de líquidos es mayor. Por lo tanto, en lo personal no creo que, a menos que tenga muy buena asociación con un diurético, pueda ser en un futuro interesante, sobre todo en los pacientes que tienen algún grado de enfermedad renal. Entonces, como les dije ahorita, este medicamento, el efecto es prolongadísimo, después incluso de la suspensión del medicamento, mantuvo un efecto hipotensor más prolongado, incluso más allá de la suspensión del medicamento en este estudio, pero la retención de líquido es lo que el efecto colateral que hizo que muchos pacientes dejaran el estudio. Y ya nos falta mucho tiempo para definir, pero sí el efecto hipotensor es bueno de este antagonista dual de la endotelina. Podría ser interesante en aquellas hipertensiones intradialíticas, podría tener futuro, pero yo creo que estamos muy temprano. Entonces, vamos a hablar de las recomendaciones. Ante un paciente en el que sospechemos hipertensión resistente, voy a hacer otra vez hincapié. Hay que hacer el diagnóstico correcto de una hipertensión resistente real. ¿Ok? Hay que descartar pseudoresistencia, hay que evaluar los medicamentos que está usando el paciente concomitantemente, a ver si tienen algún impacto sobre esto, y hay que descartar causas secundarias. Una vez nosotros tengamos el diagnóstico, entonces podemos seguir adelante. Medidas no farmacológicas que son importantes insistir con ellas para la mejor respuesta de los pacientes. Garantizar que el paciente tenga adherencia terapéutica. Para garantizar adherencia terapéutica tenemos que tratar de evitar usar 5, 6, 7 medicamentos, señores. Estamos en un país de gente pobre y el pobre no puede comprar 6 medicamentos hipertensivos, todos a dosis subóptima. Entonces hay que tener eso claro. Tenemos que garantizar adherencia terapéutica si queremos inducir una respuesta adecuada. ¿Ok? Y definitivamente hay que individualizar la terapia en los pacientes. No todos tienen que llevar clortalidona. Tú puedes usar la indapamida. Tú puedes seguir con la hidroclorotiazida. No todos tienen que tener la espironolactona. Tú tienes que tener en cuenta los efectos antiandrogénicos. Tienes que tener en cuenta el GFR del paciente. Tienes que tener en cuenta el potasio de ese paciente. Tienes la opción de la amiloride, que te va a ahorrar muchísimo dinero y te va a ahorrar muchísimos efectos no deseados y te puede ahorrar hasta una demanda, porque al hombre que tú le tumbes su cosita,
y que tú le saques el seno usando espironolactona. Si no te mata, te demanda. Entonces, hay que individualizar el paciente. Tener en cuenta que la amiloride es una opción excelente, demostrada en casos de que tengamos algún inconveniente como con la espironolactona. La cuarta droga va a depender de la frecuencia cardíaca. Si es un paciente que tiene frecuencia cardíaca por debajo de 70, no le podemos meter un beta blocker. Pero si podemos utilizar un beta blocker, vamos a usarlo. ¿Ok? Si no controlamos con el beta bloqueante, podemos seguir los pasos que di ahorita. Podemos utilizar clonidine, podemos usar hidralazina. Y si ya es un hipertenso refractario, que no hablamos de refractario hoy, entonces sí podemos valorar drogas como el minoxidil, a pesar de los efectos. Yo no quise hablar de minoxidil a pesar de que es de Swifar. Primero, porque no doy speaker de Swifar. Y segundo, porque el minoxidil es una droga que tiene uno que reservarla para casos especiales. Para casos especiales. Y que penosamente la gente no lo sabe usar. En una hipertensión refractaria de un paciente con enfermedad renal, señor, usted no puede comenzar a usar el minoxidil 5 o 10 miligramos al día. Como hay algunos estúpidos recetándolo de que para que crezca el pelo. El minoxidil se comienza con una dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas. 2.5 miligramos. Y tú tienes que tratar de acompañarlo con un diurético si el paciente tiene todavía función renal. Si el paciente está en diálisis y tú lo tienes que usar, tú tienes que lograr en ese paciente un peso seco óptimo. Tienes que lograrlo. El medicamento es buenísimo. Tiene un efecto antihipertensivo severo, porque de todos los antihipertensivos que hay en el mercado, probablemente es el más potente, si lo sabemos usar. ¿Ok? Pero no es el tema, porque eso es para pacientes con hipertensión refractaria. Entonces, ¿qué es esto? Pues yo. Esto es lo último, que es recordar el algoritmo que hablamos ahorita. Esto es el algoritmo que hablamos ahorita. Que quiero que ustedes se lo lleven en su cabeza. Eso es todo. Luego de un diagnóstico correcto de una hipertensión resistente real, simple y sencillamente esos son los pasos que nosotros tenemos que agotar. Solamente así estaremos haciendo un tratamiento correcto de la hipertensión resistente. No es dando medicamentos y dando medicamentos. Recuerden el rango de 2 a 4 semanas que hay que obligatoriamente esperar entre un paso y otro. Eso no se puede festinar. Hay que darle seguimiento cercano a los pacientes. Y yo estoy seguro que vamos a lograr efectos reales. Donde alcanzar el gol de la hipertensión tenemos que hacerlo. No pueden andar los pacientes de ustedes con 150, 160 de presión sistólica y 90 y 100 de diastólica en la calle. ¿Usted cree que están bien? No, no, porque el pronóstico de ese paciente a 3, 5 años va a ser funesto. Recuérdense que la muerte cardiovascular es la causa más frecuente en el paciente con enfermedad renal crónica estadio 3 a 5, no en diálisis. Se mueren antes de llegar a diálisis, pero se mueren del corazón, se mueren de una ACV. Y es por eso, porque no estamos manejando a los pacientes. Y esto es extensivo para todo el mundo, para los internistas, para los cardiólogos que se creen que son santos y saben un carajo de esta vaina. Porque se creen que son santos y que tienen a Dios agarrado por el rabo. Yo no creo en un médico que esté manejando una presión del paciente, que no le haga un jodido mapa y que lo vea cada 4 meses. ¿Qué carajo tú sabes que este es el paciente? ¿Qué pasa en ese paciente? Se le acaban los medicamentos, no tiene para comprarlos. 1 semana, 2 semanas sin tomarlos. Tú lo sabes, tú no lo sabes. Simplemente porque el seguimiento no es el seguimiento correcto. Entonces, hay que saber la incidencia de esta hipertensión resistente, que en la población general es alta y en la población nuestra es muchísimo más alta, en pacientes renales, muchísimo más alta. Y entonces nosotros tenemos que tratar de aplicar ese algoritmo y de tratar de llevarlo step by step,
dándole el tiempo y el seguimiento adecuado al paciente para lograr el objetivo. Ese objetivo es lo que tenemos que lograr. Esto es cuestión de dedicarse. Ninguno de nosotros nos pidieron ser médicos. Ya estamos en esto metidos, entonces vamos a hacer la cosa correctamente. Gracias. Beba agua, beba agua. Sí, sí, toma tu perigo. Gracias. Pregunta, por favor, mis hijos. Preguntas, señor. Y pueden escribir en el chat también, por favor. No, menos que no Que están presentando presencial, perdón, virtual. Yo puedo un par de cosas. Oh, pero, Yo lo tengo que azotar. Ah, Usted me ha azotado. dale para allá. Claro, así. Ese payback. No, yo tengo un par de comentarios y sí tengo una discrepancia con usted. Ay, qué bueno. El comentario, muchas guías hablan cuando tú no tienes una presión controlada en diálisis, antes de subir un medicamento, bajar ese paciente el peso seco, como usted lo dijo. Existe varias formas de hacerlo, vía nutricional, bioimpedancia y ese tipo de cosas. Pero a veces nosotros, mira, está hipertenso, agrégale tal medicamento extra y no le topamos los pies con el edemazo grado 3, grado 2. Entonces, en ese sentido, es bueno antes, en pacientes en diálisis o muy avanzados, corregir el peso seco del paciente. Para mí que tú estabas hablando con aquel. Porque eso fue lo que yo dije. De comida. Porque... Hay medidas no farmacológicas, claro, tanto para el paciente que tiene hipertensión resistente no, con enfermedad, sin enfermedad renal, como para el paciente de diálisis. La medida no farmacológica del paciente de diálisis, la número 1, es un peso seco óptimo. Claro. Por eso incluso hablé del protocolo de bioimpedancia. Tiempo. Eso todavía no hemos llegado a la controversia. Yo sé que usted lo dijo. Es simplemente los muchachos que antes de subir un medicamento. Ya me dijeron a mí. Otra voz diferente. Algo interesante con lo que usted dijo del circonio y la parte del patiromer, a diferencia de lo que tenemos ahora, es que esto se puede usar a largo data. O sea, uso crónico, que el recién intercambio de calcio y ese tipo de cosas. No lo quise decir. No son de uso prolongado y crónico, que es una gran diferencia también. No lo quise decir, pero es así. Siempre hay que poner, obviamente, la adherencia. Yo creo que lo mencionó. Algo que quizás, no sé si lo tocó en un punto que yo tuve abajo, es también, recuérdense, no siempre poner todos los medicamentos del día, sino alguno de ellos, preferiblemente también darlo en la noche. En ese sentido. Ya, penosamente, esta conferencia es del manejo de la hipertensión resistente. Bueno, si hubiésemos hablado de hipertensión resistente global, eso es algo fundamental. Cuando uno tiene un paciente hipertenso, usted tiene que conocer qué tipo de hipertenso es ese paciente, cuál es el comportamiento de la presión arterial de ese paciente desde antes de usted iniciar el tratamiento. De día, de noche, madrugada, cómo se comporta esa hipertensión. El objetivo del tratamiento antihipertensivo va a depender de eso. Y en la idea de ese mapa y de ese tratamiento es tú llevar el paciente a tener un comportamiento lo más cercano al comportamiento fisiológico con el descanso nocturno. Esa meseta que hace la presión arterial normal cuando tú estás con tu demanda metabólica mínima, eso es el objetivo que tú tienes que tratar de lograr en un paciente hipertenso. Si ese paciente es un hipertenso non-diper, como son la mayoría de los pacientes renales, que te hacen hipertensiones mientras duermen, porque tú muchas veces le das medicamentos que a las 12 horas ya no están en la sangre, y el culpable de esa vaina somos nosotros. Tú tienes que, en esos pacientes, valorar la medicación nocturna, obviamente. Hay muchos trabajos que se han hecho, se han presentado, sobre todo en congresos de nefrología, desde los últimos 10 años. Hay un grupo mexicano que fueron los primeros que comenzaron con eso. Recibieron muchísimos ataques inicialmente, pero se han impuesto a la larga, porque ellos decían que la gran mayoría de los pacientes renales crónicos en diálisis o en estadios prediálisis tenían un comportamiento así non-diper, y ellos proponían la medicación nocturna en esos pacientes como lo ideal. El problema es que ellos quisieron generalizar, y en medicina no puede generalizar nadie, porque tú generalizas y fracasas. Todos los pacientes son distintos. Entonces,
pero sí yo no tengo ninguna duda de que nosotros no necesariamente es poner medicación, es conocer la respuesta a través de la evolución, con un monitoreo domiciliario o un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y solamente en aquel paciente que tú logres controlar 24 horas al día, solamente en ese paciente tú vas a tener un impacto pronóstico favorable. Si no lo logras, no vas a tener pronóstico bueno. Una droga que usted habló, que es los inhibidores del angiotensinógeno, en este momento, eso es, o sea, hay una droga que se llama silebesiran. Es sumamente interesante porque tienen que ver con parte del RNA. Eso está en estudio fase 3. Está en estudio. Fase 3. Ahora, y es una inyección que tú le pones al paciente y te dura 6 meses con el efecto antihipertensivo. O sea, que es sumamente interesante. Obviamente va a costar una casa. Eso es hope. Eso es hope. Pero vamos a esperar. Y aquí viene mi controversia, doctor. Usted dijo que en algún momento que los diuréticos tiacídicos son la droga de primera elección. Sí estoy de acuerdo con eso, pero no solo. Realmente, ¿Cómo la ven? No, que los diuréticos tiacídicos son la droga de primera elección. Que sí estoy de acuerdo con eso, pero no se, nunca deben usarse solos. Siempre deben acompañarse de un IECA. Es que yo no dije que creo que había una... Yo dije, para que esté claro. Defiéndase. Yo dije que la Sociedad Americana de Nefrología y el Colegio Americano, de Cardiología, y el Colegio Americano de Cardiología propuso en el 2017. Muy bien, eso mismo. En sus guías el uso de hidroclorotiazida o clortalidona como tratamiento de primera línea junto a un IECA obra y junto a un antagonista de calcio dihidropyridino. Eso lo propusieron ellos. Y dentro de la propuesta que ellos hacen, ellos favorecen a la clortalidona porque ellos en aquel momento tenían ensayos clínicos que sugerían que la clortalidona producía un mejor perfil cardiovascular, cosa que se demostró que no es verdad a través de los años. Y pues lo que sostiene el uso de la clortalidona y que muchos prefieren usarlo antes de la hidrocloro es, número uno, la vida media más prolongada y número dos, el efecto sobre la hipertensión diastólica, que es mejor que el de la hidrocloro. Entonces es una opción interesante. Aquí lo que varía es que el segundo paso, después de tú tener la medida terapéutica no farmacológica, es switchar a una tiacida, a un similar de tiacida como es la clortalidona, antes de agregar una cuarta droga. Eso es lo que proponen ahora en el manejo. Y eso es basándose en que muchos de estos pacientes, con el efecto más prolongado de la clortalidona y el efecto en la hipertensión diastólica, y con un mejor seguimiento que te garantiza que el paciente va a tener más colaboración y mejor adherencia terapéutica, tú puedes inducir cambios antes de adicionar una droga, una cuarta droga. Pero no es que tenga ningún beneficio cardiovascular, no, para nada.